huésped patógeno. Por si acaso, para los que están grabando, de estas diapositivas no vendrá absolutamente nada de eso. No importa. ¿Qué es lo que entienden en interacción entre el huésped y el patógeno? Es la relación del antígeno con el huésped que es quien es afectado en este caso. Lo que va a suceder una vez que entre el patógeno dentro del huésped, o sea, qué va a causar el patógeno dentro del huésped y cómo el huésped se va a defender frente a este patógeno. Ya, más cerca y está. ¿Qué necesita? Nada más se nos ocurre. ¿Cómo reaccionan los organismos ante los diferentes patógenos, ya que algunos se benefician de eso y otros no? Al decir quiénes se benefician, quiénes no, ¿a qué te refieres? Con lo del mutualismo, comencialismo. Ya. ¿Qué más? No se les ocurre más, ¿no? Han tenido buena votación, entonces se han bloqueado de la carrera. ¿Cómo así? Bueno, esta parte introductoria generalmente está bien todo lo que han mencionado. Vamos a ver cómo el huésped, que en este caso vendríamos a ser nosotros los seres humanos, cómo vamos a reaccionar a los diferentes gérmenes. Pero ustedes saben que para haber estado hasta estas épocas, haber llegado, han tenido más antes, han tenido que pasar muchas eventualidades, muchos sucesos. Y uno de ellos, como ustedes pueden ver, que las enfermedades infecciosas no han aparecido de la nada. Estas enfermedades han ido evolucionando de acuerdo a la historia de la humanidad. Si ustedes recuerdan sus épocas de colegio, en la materia de historia nos hacían llevar lo que es la Primera Guerra Mundial, la Segunda, la Tercera, la Revolución Industrial y todas las diferentes guerras que ha habido a lo largo del mundo, lo que ha ido pasando. ¿Por qué han sido las guerras, las revoluciones? Si ustedes de lo que tienen sus conocimientos vagos del colegio. Porque habían heridas que recién en las guerras han podido buscar tratamientos, conocer varios tipos de infecciones. O sea, En las guerras una hubo guerra, muchas ¿por qué heridas. se ha llevado a cabo? Una guerra, hablando de aquí de Napoleón Bonaparte, por ejemplo, ¿por qué Napoleón Bonaparte ha hecho una tremenda guerra en la Revolución Francesa? Porque había conflictos de intereses. Porque tal vez Napoleón Bonaparte en esa época estaba protegiendo tal vez sus tierras, el hecho de que antiguamente estos personajes que han llegado a ser generales, libertadores, capitanes, que todos hemos ido viendo a lo largo de la historia en el colegio, de lo que nos han enseñado, no han sido de a gratis, ¿no? Generalmente ellos buscaban un estatus. ¿Por qué? Porque cuando uno llegaba de la guerra, si ustedes recuerdan la parte de las películas y demás, cuando un soldado llegaba de la guerra, ¿cómo era recibido en su pueblo, en su familia? Era recibido como un héroe, ¿verdad? Por haber sobrevivido. Aunque se haya escondido en un agujero, pero ha sobrevivido a la guerra, ¿verdad? Pero se le ha quedado el trauma. Si bien ustedes, asociando las guerras de antes, que antes era con armamento y que era a matar, lo podemos asociar con la última pandemia que hemos tenido del COVID, que realmente ahí la gente realmente se moría en los brazos, realmente se moría sin saber
cuál era el tratamiento, cuál era la evolución de la enfermedad, por qué algunos pasaban como si nada y por qué otros se complicaban de la noche a la mañana. Ese trauma igual se nos ha quedado a nosotros. Tal vez ustedes lo han vivido con sus familiares de muy afuera, pero en el caso de mi persona lo he tenido que vivir en el campo de guerra, ¿no? Donde hemos visto morir a mucha gente, había el miedo de contagiarnos, había el miedo de que nosotros, como personal que estábamos atendiendo, se podamos contagiar a nuestros familiares, ¿no? Ese mismo miedo, ese mismo trauma, pues lo tenían ellos. ¿Y qué tiene que ver las guerras y todo eso con la parte de las enfermedades? ¿Qué relación más o menos estoy buscando yo en este momento? No entiendo su pregunta. No, porque antes, si nos vamos a estas épocas de la peste negra, de la guerra española, no estábamos todavía 100%. ¿Qué desencadenaba una guerra? Desencadenaba la aparición de nuevas enfermedades. Si no hubiera habido guerras, a lo mejor no hubiera habido, como en el caso de la Revolución Española, no hubieran habido enfermedades gastrointestinales. En el caso de la Revolución Francesa no hubieran habido tal vez patologías neumológicas, las infecciones de las heridas, etcétera, etcétera. Entonces, a raíz de todo esto, han habido grandes epidemias como la peste negra, que ha durado casi 40 años en ser extinguida, ¿no? Entonces, lo que estas personas de la peste negra han vivido, nosotros se podría decir que hemos vivido de forma similar, nada más que ellos, como pueden ver, utilizaban una máscara como pico de oro, donde la infección se transmite a través de la vía respiratoria. Y lo mismo ha pasado en nuestra época con lo que es el COVID, que hasta donde se sabe la transmisión era por vía respiratoria, ¿no? Ojo que cuando nosotros entrábamos a ver pacientes a salas de COVID, entrábamos prácticamente como astronautas. Entrábamos con 4 barbijos, entrábamos con la mascarilla facial, entrábamos con las alcaparas, entrábamos con pijama, encima nos poníamos el mameluco, encima nos poníamos una bata, teníamos que usar 3, 4 guantes, teníamos que usar botas. Era todo un drama, desde el vestido y peor era el desvestido, ¿no? Entonces prácticamente nosotros hemos estado así en esta época, ¿no? Y pues al igual que ellos, con cada enfermedad, con cada guerra que había una nueva enfermedad. Con cada contaminación en el ambiente había una nueva enfermedad, porque ustedes saben que a través del aire, a través del agua, a través de los alimentos, se transmite la enfermedad, que eso es lo que sabemos actualmente. Pero para que nosotros sepamos eso actualmente, pues ha pasado muchos años de estudio, muchos días, han tenido que suceder muchos fallecimientos, para que pues obviamente podamos llegar a determinar la patología, la fisiopatología, lo que es las manifestaciones clínicas y por ende lo que es el tratamiento. Por eso les decía que acá en la guerra española, pues antes de fallecer muchas personas, miles, millones de personas, antes de llegar al tratamiento específico. ¿No? Y eso lo hemos visto actualmente en el COVID. Nadie diría que hubiéramos vivido una pandemia y no sé si es lo peor o lo mejor, pero hemos sobrevivido, ¿no? Entonces, los que han enfermado COVID pues saben cómo es la sintomatología, pero las personas que no hemos enfermado, como en mi caso, pues no sabemos cómo es la sintomatología, porque una forma es vivirla personalmente que vivirla a través de los pacientes. Y muchos de estos lo han vivido a través de las experiencias de los pacientes. Hay muchas causas de muerte y mortalidad actualmente
Ustedes saben que la infección que más está abundando a nivel del mundo es lo que es la enfermedad del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Donde sabemos que ya son más de 30 millones de personas en todo el mundo que están infectando. Y esto ya es una pandemia a nivel mundial, ¿no? Y lastimosamente no la estamos pudiendo tratar. Ya existen más de 30 millones de personas que han fallecido, pero no específicamente por lo que es el SIDA, sino por algunas enfermedades adyacentes que se les han ido presentando. Pero si bien esta enfermedad, antes de llegar al SIDA, hay una preetapa. ¿Cuál es esa preetapa? El VIH o el virus de la inmunodeficiencia, ¿verdad? Entonces, cuando uno se le detecta por primera vez el virus de la inmunodeficiencia, tiene un chance de frenar, si ustedes quieren, la enfermedad, de poderla autolimitar con los tratamientos antirretrovirales, elevar la carga viral y pues obviamente se mantendría, ¿no? Por un tiempo de unos 5 o 10 años, posiblemente más. Pero llega un momento en que se sale fuera de control esta enfermedad y puede pasar a la segunda etapa, que es el SIDA. ¿Y por qué habrá tanto SIDA en nuestro medio? ¿Quién sabe? Por la falta de conocimiento de la gente sobre la enfermedad. Ya, la razón. Vergüenza, ¿en qué sentido? Buscar ayuda. Ya. Más que, bueno, eso no sería una causa de por qué estaría aumentando. Más bien sería una causa de desinformación por el tema de que todavía en nuestro medio, aquí en Bolivia y en algunos países de Sudamérica, somos todavía como que chapados a la antigua, si ustedes quieren. Somos muy conservadores. ¿En qué sentido? En que si uno dice que es, por ejemplo, homosexual, lesbiana, tal vez para nosotros puede ser algo, pues bueno, no tengo nada en contra de ellos, pero tampoco me caen mal. Puedo tener amigos homosexuales, amigas lesbianas, pero eso no significa que yo sea parte de ellos. O puedo tener un amigo con VIH o con SIDA, pero el hecho de que yo sea su amiga no significa que yo forme parte de la enfermedad. ¿A qué van estos dos ejemplos? Que si ustedes van con nuestros papás, nuestros abuelitos, a ver, menciónenles que su amigo, su amiga son VIH positivos o son lesbianas y demás. Entonces nuestros papás, nuestros abuelitos todavía siguen siendo conservadores y dicen, ¿cómo te vas a juntar con esta persona que tiene VIH que te puede contagiar? Y más que todo lo que yo quiero entender, lo que he dicho, es de que muchas personas, si yo tengo el virus de la inmunodeficiencia, me va a dar vergüenza si yo voy al hospital decir que tengo esa enfermedad y por ende me van a discriminar. Actualmente existe todavía ese tabú en algunas personas, pero el omitir la información de que uno tiene VIH, tiene SIDA, hepatitis B, hepatitis C, enfermedades que se transmiten a través de la vía sanguínea, eso es un problema y es un factor de riesgo para el personal de salud. Si ustedes cuando ya van a estar haciendo su internado, que ya les toca el año, van a ver que van a empezar a manipular jeringas, bisturís en la parte del quirófano. Nadie está libre de un accidente. Y si esa persona, yo como paciente, he omitido decir que tengo VIH-Sida y el médico que me está atendiendo o la enfermera se ha producido un corte, una función accidentalmente, hay un riesgo alto, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que desde un inicio nosotros le demos esa confianza al paciente de que nos pueda
todo lo que son las leyes de lo que es el SIDA, el VIH, son pacientes que están recontra protegidos por la ley. No los puedes discriminar porque ya te venden un proceso legal por discriminación. No los puedes negar la atención y pues muchas cosas que eso ya el Estado ya te inicia un proceso legal por todas estas situaciones. No, entonces hay que tener mucho cuidado con estos pacientes. Y ojo que cuando se hace el diagnóstico de lo que es VIH o SIDA, el diagnóstico es reservado. ¿Ya? En ese sentido, se puede decir que nosotros tenemos que ser como los sacerdotes, que tenemos que guardar como secreto de confesión. Nosotros no podemos divulgar la enfermedad. Sí, en el momento de la internación podemos avisar a un colega y decir, mira, el paciente es VIH positivo, te vas a entrar a operar, ten cuidado. Y el colega igual obviamente al recibir la información pues ya no tiene que comentar nada. ¿Por qué? Porque ha pasado que muchas veces, sobre todo en la parte pública, los internos, y esto ustedes lo van a vivir en el hospital también, cuando se enteran de alguna patología X, empiezan a gritar por los pasillos, hablando de los hospitales de segundo nivel, y empiezan a gritar lo que son las complicaciones, empiezan a gritar los diagnósticos, y al final ustedes no saben si ese paciente tiene algún familiar que está por ahí, y ustedes los voy a soltar aplausos. ¿No? Y eso les ocasiona muchos problemas. Esto les digo con experiencia propia de que me ha tocado atender pacientes con VIH-Sida y pues estaban internados en un hospital de segundo nivel, que no voy a decir el municipio, pero los internos se pusieron a gritar el diagnóstico. Y los pacientes que estaban en las otras camas aledañas empezaron a pedir sus altas. Porque sabemos que el VIH no se va a contagiar porque dormimos en la misma habitación, etcétera, etcétera. Los pacientes que estaban a su lado empezaron a pedir las altas y mala suerte, el paciente trabajaba en la alcaldía. El personal de la alcaldía se enteró que ese personal tenía VIH-Sida y le ha costado su trabajo. Entonces, a ese extremo llegamos en la parte de discriminación, de falta de conocimiento, pero también la indiscreción por parte de los internos. Por eso es que cuando ustedes hagan su internado tienen que aprender a morderse la lengua. Ya no hablar datos o información que no les compete. Ustedes como internos en el hospital no pueden dar ninguna información, ni bien ni mal del paciente, ni su situación, ni comentar si el colega está haciendo un buen tratamiento o está haciendo un mal tratamiento, si sabe o no sabe. Porque pequeños comentarios nos escuchan y ya se armó la tercera guerra mundial en el hospital. Entonces hay que tener mucho cuidado y mucho tacto. Cuando ya ustedes sean los médicos, ahí sí les va a tocar a ustedes dar la cara y dar la información que corresponde. Pero mientras ustedes estén en el área del internado o en el área de la residencia, ya cuando estén haciendo su especialidad, inclusive cuando estén haciendo la residencia, ustedes no pueden dar tampoco información. Eso ya es obligación del médico tratante. ¿No? Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo vamos a decir las cosas. La neumonía pues, va a seguir siendo una cosa muy importante de mortalidad y morbimortalidad, sobre todo en las últimas décadas que se han ido incrementando por los diferentes gérmenes que han ido apareciendo en las últimas décadas. Pero sobre todo la neumonía se hace mucho más importante en aquellos pacientes que tienen patologías de base, llámense diabetes, hipertensión, procesos oncológicos, procesos reumatológicos, o si es que el paciente pues, es un paciente que ha estado ya internado de larga edad en el hospital, más de 5 o 10 días, pues ese paciente tiene todo el derecho de contagiarse de una infección intrahospitalaria. Y hablando de estas infecciones intrahospitalarias,
que ingresan a los tejidos del hueso. Pueden ingresar por la vía respiratoria, la vía gastrointestinal, la vía sanguínea, la vía genitourinaria, y pues obviamente se va a empezar a, ese germen que va a ingresar, ¿cuál es la finalidad? Que directamente va a ingresar al organismo con la finalidad de multiplicarse y seguir subsistiendo en el medio que nos rodea, ¿no? Y una vez que este microorganismo ingresa, se multiplica, tiene dos opciones. Si ustedes se van a dar cuenta, hay enfermedades que son asintomáticas, que no van a tener ninguna sintomatología, y hay otras enfermedades que sí van a tener síntomas, y en muchos casos son síntomas bastante importantes, ¿no? Entonces las enfermedades de acuerdo a este tipo se van a clasificar en asintomáticas y en sintomáticas. Actualmente pues hay múltiples factores que pues obviamente van a estar relacionadas sobre todo con los factores de virulencia. ¿Qué quiere decir esto? Que estos gérmenes generalmente ya vienen con una determinada carga, ¿no? Una carga viral que puede ser bastante elevada, una carga viral que puede ser baja, y pues esto obviamente se van a ir a la parte, ya hablando de la parte celular, a la parte genética, que ahorita es, si ustedes quieren, el boom de la parte investigativa, que se están viendo en la parte ya microcelular, que están viendo la forma de ver si se puede a través de las células, modificando algunas estructuras anatómicas de la célula, se puede cambiar esta virulencia de los gérmenes. Pero al nosotros estar modificando estas características genómicas de los gérmenes, también corremos el riesgo de que estemos creando ciertos mutantes, si ustedes quieren. Los estamos dando tal vez mayor posibilidades de que se puedan proteger estos gérmenes, y pues obviamente nuestro arsenal farmacológico no sea favorable. ¿No? Que eso es lo que actualmente sucede con el VIH. Cada vez el virus va mutando cada segundo, y es por eso que hasta la actualidad, gracias a esa mutación, no estamos pudiendo dar una respuesta al tratamiento. Como ustedes saben, de acuerdo a lo que recuerdan de lo que es microbiología, nosotros estamos desde la punta de nuestros cabellos hasta la punta de nuestros pies, si ustedes quieren, estamos infectados por ciertos gérmenes. Que estos gérmenes son gérmenes saprófitos que van a estar a nuestro favor. Y estos gérmenes se los agrupa en un conjunto que se llama la flora normal, que todos la tenemos. Y esta flora, ¿cuál es su función, su funcionalidad? De que nos va a proteger frente a la infección, ¿no? Si nosotros tenemos una herida en nuestra mano, al haber aperturado esa piel, al haber esa solución de continuidad, lo que estamos dando es el favorecer que puedan ingresar otros gérmenes. Pero estos gérmenes, estas bacterias, que ustedes recuerdan, no están de a gratis en nuestro organismo. Para que nosotros nos hayan colonizado, se puede decir que hemos llegado a un mutuo acuerdo. Nuestro organismo con los diferentes gérmenes que tenemos en nuestro cuerpo. El primero es que estos gérmenes han pedido una condición de que nosotros les tenemos que dar los nutrientes necesarios, ¿no? Y estos obviamente van a ir a ocupar un nicho ecológico. Si ustedes recuerdan, todos los gérmenes, tanto a nivel respiratorio, gastrointestinal, genitourinario, son totalmente diferentes. De acuerdo a su hábitat, ellos han escogido, de acuerdo al pH, si necesitan más oxígeno, menos oxígeno, si necesitan ácidos, un medio alcalino y demás, se han ido alojando. Entonces, estos gérmenes solo han pedido eso, un lugar y alimento. Y esto hace que, donde ellos van a ocupar ese lugar, pues van a competir con los gérmenes infecciosos que van a ingresar. Segunda condición que nos han pedido estos gérmenes han sido que mientras ellos están alimentando, ellos van a producir
sustancias van a hacer? Van a inhibir el crecimiento de algún germen patógeno que pueda ingresar. Y tercero, al haber este cambio de que nosotros les damos nutriente ambiente y ellos están produciendo sustancias para protegernos, ellos van a producir una cierta inmunidad cruzada que nos van a defender ante los gérmenes que van a ingresar. Entonces, bajo esa condición, se ha creado, no se ha creado, sino estas definiciones, pero ha sido de acuerdo a todo lo que se ha estudiado. Y para que ustedes puedan entender de una forma más clara, como un cuentito, pues se ha llegado a ese acuerdo, si ustedes quieren, y es por eso que nosotros, si nos hacemos un raspado de la piel y demás, van a ver que estamos recontra colonizados. Normalmente la flora va a producir colonizaciones de forma transitoria. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando un paciente se ha internado en el hospital por una infección urinaria y que pues por razones extraordinarias se ha prolongado su internación, ¿qué es lo que va a pasar? Generalmente cuando un paciente ingresa al hospital con una infección, llámese neumonía, infección urinaria, una gastroenteritis, insuficiencia cardíaca, que se haya complicado con una neumonía, o pacientes que ingresan a la terapia intensiva por cualquier razón, lo que pasa es de que cuando hay estas patologías, nosotros, cuando ya se confirma por semiología la patología y es algo infeccioso y es de origen bacteriano, ¿qué hacemos nosotros? Iniciamos antibióticos previa toma de lo que son los cultivos, ¿no? Entonces iniciamos antibióticos de forma empírica. Y ustedes saben que los antibióticos, si bien se clasifican de acuerdo a su sitio de acción, sabemos que los antibióticos no van a ir a actuar solamente a la parte gastrointestinal, sino va a actuar a nivel sistémico. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy internada por una salmonelosis, me van a dar tratamiento antibiótico, pero el antibiótico no va a ir específicamente a la parte gastrointestinal, sino que va a barrer toda mi flora normal a nivel sistémico. Y es por esa razón que cuando los pacientes se hospitalizan, disminuyen las defensas, disminuye la flora bacteriana, y lo que estamos haciendo es dar espacios, al estar eliminando la flora normal que tenemos en nuestro cuerpo por el uso de antibióticos, estamos dando lugar a que ingresen las infecciones hospitalarias, ¿no? De ahí es que es muy importante que cuando un paciente ingresa, se llegue al diagnóstico rápido, se dé el tratamiento adecuado y el paciente, exagerando en una infección urinaria, una pielonefritis, el paciente tendría que irse al cuarto o quinto día del hospital, con resultados de urocultivo y el angiograma. Cuando una persona ya está con inmunosupresión, pacientes oncológicos, diabéticos, hipertensos, ya por ende, por naturaleza, esos pacientes ya están inmunodeprimidos. Y al estar inmunodeprimidos, pues obviamente ellos tienen mucho más riesgo de poder adquirir estas infecciones intrahospitalarias. Y estas bacterias, pues al hacerse cada vez mucho más resistentes, si ustedes quieren, han desarrollado un sistema de contingencia. Este sistema de contingencia, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que van a empezar a perturbar la parte inmunitaria. Se va a empezar a perjudicar todo nuestro sistema inmunológico, que va a empezar a disminuir y pues obviamente va a dar mayor carga viral. Como les había mencionado al inicio, hay diferentes formas de contagio. Podemos hacerlo por contacto directo, que la enfermedad más representativa viene a ser los estafilococos, por diseminación aérea, todas las patologías respiratorias, el agua contaminada, como vamos a ver lo que son las diarreas, amebas, fiebre tifoidea, cólera, las enfermedades que son vehiculadas por los alimentos, sobre todo vamos a ver patologías que van a ser causadas por el Clostridium perfringens, el Staphylococcus aureus,
ponen a parir una varicela gonorrea y la clamida tradicional. Acá hacer un paréntesis. Si bien ustedes por parasito y por microbiología saben que estas patologías tienen tratamiento y que son curables en su debido momento, si bien podemos enfermar una primera vez, una segunda, una tercera vez, pero ya cuando se hace muy frecuente los contagios, no se olviden que estas enfermedades de transmisión sexual en algún momento pasa a VIH-Sida. Entonces, y ustedes ya saben que para el VIH no hay ya tratamiento. Y esto les recalco porque actualmente se está diagnosticando a jóvenes de 12, 15 años ya con VIH confirmado. Entonces tengan mucho cuidado, no es chiste. El hecho de que ustedes como personal de salud digan, sí, me he enfermado de gonorrea, me pongo mi dosis de antibiótico, con eso me he curado y voy a seguir con mi vida normal y alegre como si nada. En cualquier momento ya no va a ser una gonorrea, la siguiente vez puede ser un VIH. Entonces en esa situación tengan mucho cuidado y obviamente no solamente para ustedes, sino también a la persona que le esté diagnosticando estas enfermedades, pues prevenir y decir que la siguiente vez puede ser VIH. Los patógenos. Hablando de los patógenos, pues estos son los gérmenes que van a ingresar al organismo, pero estos gérmenes van a tener que competir con nuestra flora normal. Lo único que estos gérmenes van a tener que hacer, se tienen que adaptar al medio donde ellos quieren ingresar, tienen que tener una capacidad para unirse a las células y que las puedan transportar al sitio donde van a estar. Y generalmente estas bacterias utilizan los famosos pilis. Estos pilis son esos flagelos que les va a ayudar para lo que es el movimiento o prácticamente adherirse a la célula y que la pueda transportar. También estos patógenos tienen la capacidad de poder bloquear la defensa de los huéspedes. Por eso es que muchas veces nuestro sistema inmunológico en algún momento se rinde y empieza a descender, dando prioridad a los gérmenes patógenos. Otros destruyen lo que son las células fagocitarias y pues obviamente se van reproduciendo en estas células con la finalidad de multiplicarse intracelularmente, y una vez que la célula ya no pueda contener a tantos gérmenes en su interior, hay una lisis de esta célula y pues libera al torrente sanguíneo en gran cantidad. Es muy importante el ambiente donde se va a desempeñar toda esta infección. Si nuestro organismo tiene un sistema inmunológico adecuado, pues la infección va a ser leve. Pero si nuestro sistema inmunológico está deprimido o está deteriorado, pues obviamente la infección va a ser entre moderada a severa. Hay que tomar muy en cuenta la parte de los alimentos y el agua, en la parte de para adquirir estos agentes entéricos, que pues obviamente ustedes saben, sobre todo en los dos extremos de la vida, los niños y los adultos, son los que se llegan a deshidratar muy fácilmente y pues producir una mortalidad importante. Y pues el estado nutricional también es muy importante. No nos tenemos que ir a los dos extremos. El tener trastornos alimenticios como anorexia, bulimia, o yéndonos al otro extremo, la obesidad, no son, antiguamente se decía que, y nuestros abuelitos incluso nos dicen, hay que alimentarte, estás muy flaquito, o estás muy gordito, eso significa que estás fuerte y todo lo demás. Actualmente, si ustedes revisan un poquito acerca de la obesidad, trae muchas patologías. El ser obeso no significa que tener una super alimentación y estar súper bien. Más al contrario, el obeso es la persona que está enferma. El obeso, la obesidad te desencadena lo que es la diabetes, te desencadena la hipertensión, te desencadena todo lo que es el síndrome metabólico y pues te causa muchas enfermedades. No, obviamente
hablando de los obesos extremos. Y la desnutrición, que también te lleva a procesos de baja de defensas, nuestro sistema inmunológico está abierto. No sé si han visto alguna vez una paciente anoréxica bulímica, realmente son pacientes de piel y hueso donde no hay ni siquiera donde ponerle una vida. Entonces son extremos realmente que nosotros tenemos que ver. Y pues obviamente son fuentes de enfermedades infecciosas. Esta reacción que va a ocurrir una vez que el germen ha ingresado, se ha multiplicado, ha encontrado su hábitat, va a empezar a haber una reacción. ¿Esta reacción qué significa? Van a empezar a pelear con lo que es nuestros mismos soldaditos. Nuestros soldaditos vendrían a ser todo lo que son los neutrófilos, linfocitos, monocitos y toda nuestra línea blanca. Y pues obviamente van a empezar a combatir y ahí es donde se va a empezar a producir la enfermedad. Y pues obviamente hay enfermedades que son tratables y curables, por no decir el 90% de estas patologías que conocemos. ¿Qué es lo importante? Si bien ustedes por semiología tienen una base de hacer una historia clínica detallada, sabemos que la historia clínica tiene tres partes. La anamnesis, donde ustedes van a empezar a preguntar, a interrogar absolutamente todo, desde los datos de filiación, motivo de consulta, fuente de la historia, motivo de consulta, la parte de la enfermedad actual, antecedentes patológicos, no patológicos, ginecobstétricos, la parte inmunológica, en la parte de pediatría. Hasta ahí es la parte de la anamnesis. Luego viene la segunda parte, que es donde ustedes, de lo que han encontrado en la parte de la anamnesis, van a realizar un examen físico detallado. ¿A qué me refiero detallado? Independientemente si el paciente ha ido por una infección urinaria, ustedes tienen que revisar al paciente de pies a cabeza. Porque muchas veces en la anamnesis no encontramos algún dato más que el paciente nos ha dicho, pero resulta que al examen físico el paciente tiene un soplo cardíaco, o tiene un soplo tubárico, o encontramos alguna otra alteración semiológica, ¿no? Y pues con todos esos datos se añade un tercer dato que es la parte epidemiológica, porque ustedes van a aprender ahora en infecto de que hay algunas patologías de que son propias de algunos lugares y son propias también de algunas estaciones del año, y eso nos orienta bastante. Y con esos tres datos ustedes deberían llegar a un diagnóstico semiológico, por lo menos a una impresión diagnóstica, cosa de que después al final el paciente ustedes puedan instaurar un tratamiento presuntivo, sospechando que si ese paciente tiene una infección urinaria, ¿en qué germen van a pensar? ¿Cuál es el germen más frecuente de una infección urinaria? Escherichia coli. La Escherichia coli. Y si estamos sospechando en una Escherichia coli, ¿qué tratamiento antimicrobiano le van a instaurar? ¿Perdón? Metronidazol. Acitromicina. Antes de que ustedes instauren un tratamiento, si estamos pensando en Escherichia coli, lo primero que ustedes tienen que retroceder en el tiempo, ¿qué tipo de germen es Escherichia coli? Gran negativo. Es un gran negativo, muy bien. Entonces, adelantándonos un poquito más en el tiempo, ¿qué fármacos antimicrobianos son para gran negativos? Cefalosporina de tercera, cuarta, quinta. Ya. ¿Qué otros más? Las bueno, ya, aunque se le está dando actualmente mal uso a las quinolonas, ¿qué más? Aminoglucósidos. Aminoglucosis. ¿No? Entonces, todo eso ustedes tienen que pensar. Metronidazol, ¿por qué no?
¿A qué grupo de gérmenes combate el metronidazol? Parásitos y infecciones de pareja, se trata de pareja. Las vaginosis. ¿Qué gérmenes? Vaginosis, clamidia, tricomoniasis. Más que Metronidazol todo no. igual anaerobios, ¿no? Anaerobios, parásitos, que eso obviamente nos mata. Entonces ustedes, si se dan cuenta, para ya diagnosticar estas enfermedades, en su cabecita de ustedes ya tienen que empezar a unir. Si tengo una infección urinaria por semiología, ¿en qué germen voy a pensar? Estoy pensando en el Escherichia coli. ¿Qué antibióticos le voy a dar? ¿Cuáles me cubren el Escherichia coli? ¿Qué tratamiento voy a dar hasta que me salga el resultado del cultivo? Puede ser que el cultivo nos salga un enterococo. ¿Y qué hacemos ahora? Nuestro tratamiento empírico, no les voy a decir así de raro, pero lastimosamente se encontró un enterococo. Entonces hay que cambiar el antibiótico, ver la cobertura antibiótica. ¿No? Entonces todo esto debemos ir, si ustedes se van a ir dando cuenta en la parte de internación, los diagnósticos van cambiando todos los días. Hoy ingresé con una infección urinaria, mañana puedo estar con una pielonefritis, pasado me puedo pasar una sepsis. Entonces, tenemos que reevaluar todos los días hasta llegar al diagnóstico definitivo. Y llegando al diagnóstico definitivo, damos el tratamiento definitivo y obviamente acá el paciente, dependiendo de cuánto tiempo nos vamos a tardar en estudiar, nosotros vamos a poder decir que el paciente o ha mejorado o durante su internación se ha complicado pero ha mejorado o definitivamente el paciente se ha complicado y ha mejorado. Por eso les digo que es muy importante que ustedes vayan repasando poco a poco todas estas materias que ustedes ya lo han llevado anteriormente. Si bien uno de los capítulos vamos a llevar antibióticos, pero eso no significa que se les va a dar todo completito como han visto en farmacología. Se va a hacer un pequeño resumen y obviamente ustedes ya tienen que venir con esa base. Bueno, para la siguiente clase, porque ya estamos en hora, van a seguir estudiando lo que es fiebre y fiebre de origen desconocido, que es el siguiente tema que nos toca ver. Y ya de ahí el día sábado, que nos vamos a ver, les voy a hacer, avisar con coordinación que la hora y el aula, pues ya vamos a hacer ahí nuestra primera actividad. Ya vamos a ver si van a hacer actividades grupales y pues obviamente ahí para que ustedes puedan ya ver. ¿Tienen alguna duda, pregunta?